y quería meterme, o sea, aprovechar en torno a lo que es recuperar la columna de economía política.uy, en este caso con Héctor Taján, sin Gabriela Culteli, que se quedó con... Gabriela sí. Gabriela se quedó ahí, estaba en una comisión en este foro antifascista regional que se estaba celebrando aquí en Buenos Aires, y bueno, lo tenemos acá a Héctor Taján para conocer un poco de esto sobre la economía uruguaya, y a modo de pregunta te lo digo, ¿no crece? Bueno, para los últimos, según la última información que está dando el Banco Central ahora, es decir, al primer trimestre de 2024, va con un trimestre retrasado, podríamos decir, pero no es retraso, es la contabilidad nacional que obviamente está basada en una cantidad de información que muchas de ellas a veces son proyecciones también, ¿no? Exacto. Pero en general están ahí. Entonces, al primer trimestre de 2024, si lo tomamos con respecto al primer trimestre de 2023, que es como hace el banco, es decir, mes con mes, trimestre con trimestre, solamente creció un 0,6%. ¿Sí? Muy, muy poco, evidentemente es un año. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es tratar de desligarnos del trimestre a trimestre, y en cada trimestre hacer lo que se denomina el año móvil. Es decir, en cada trimestre acumulamos un año, como si fuera un año de PBI, como se acumula a diciembre. Sí. Bueno, lo acumulamos en cada trimestre. Si hacemos así, al primer trimestre de 2024 el crecimiento fue cero. ¿Cero? Cero, sí. O sea, no hubo ningún crecimiento. Entonces, evidentemente, a a la anterior que a fin de año habíamos hecho con respecto, a un trimestre anterior que hicimos la de fin de año, que ya venía considerando ese estancamiento, ya mostraba ese estancamiento de la economía, lo reafirmó ahora. Más allá de que hay algunas instituciones internacionales que están diciendo que de todas maneras el país en este año va a crecer más del 3%, el Fondo Monetario, la CEPAL, creo que el FMI también. Y el presupuesto estaba pautado crecimiento. Digo, la Sí, última rendición de cuentas, claro, manifestaba un crecimiento de Sí. la economía más o menos de ese estilo. Todavía no he visto si han hecho alguna reconsideración de esa proyección, pero a nuestro juicio está difícil, más de 2,5 Claro. para este año todavía está difícil. Ahora, en los resultados, si uno lo ve en los componentes de cómo se calcula la actividad económica del país, si lo ves por sectores económicos o si lo ves cómo se gasta, digamos, el resultado final, son en su mayoría negativos, casi todos negativos, excepto el consumo, y sobre todo el consumo de los hogares. Evidente que hubo un aumento del salario, pero es porque estamos llegando a la fase en la cual, digamos, el gobierno y las cámaras empresariales impusieron esa pérdida de salario prácticamente durante 3 años, y un reacomodo recién para tratar de cerrar el quinquenio con una recuperación del nivel prepandemia, Claro. o del 2019. Así que se está dando en este momento con una... Pero después lo vamos a ver mejor tal vez, si tenemos tiempo, pero con un distanciamiento del crecimiento. O sea, con un crecimiento prácticamente de cero, se da un aumento del consumo, que también tiene algunas particularidades, el atraso cambiario, que
abaratado el consumo importado y también muchas venidas a la Argentina, ¿no? Eso sí, sobre todo hasta diciembre del año pasado. Exactamente. Las importaciones también crecieron por eso mismo, porque se abarataron frente al consumo de productos nacionales. Los servicios financieros también crecieron bastante, o por lo menos aguantaron el periodo. Claro, el Banco Central está trabajando con la cuestión de la inflación, con la tasa, muchísimo con la tasa de interés. Es indudable que hay esa política antiinflacionaria que finalmente termina en el atraso cambiario, porque así se define en la relación entre la tasa de interés, mayor tasa de interés, la gente cambia los dólares para tratar de ganar algún peso más en moneda nacional, define así el Banco Central, y entonces va definiendo un dólar cada vez más barato. ¿A quién le conviene el dólar barato hoy en Uruguay? Bueno, ¿hay sectores que le conviene? Hay, digamos, sectores, el comercial, por supuesto, sí. el que importa. El de importa, el claro. importador, sin ninguna duda. En cierta medida, algún consumo, es decir, tenemos una proporción de consumo importado, sin duda. Claro. También, y eso es lo que más ha influido en que la inflación esté en términos históricamente bajos, ¿sí? Claro. Porque llegar a menos un 5% sí. En Uruguay. Anual. Anual. Claro. Sí. Porque hay algo acá, uno dice 5%, claro, y lo establece. Creo que en Argentina ahora están haciendo una de 139, algo así. ¿Cuánto es? Acumulada. Sí, acumulada. Sí, la inflación interanual, o sea, llega al 200. Más de 200. Claro. Así que ahí tenés un ejemplo claro de eso, ¿no? Y eso está dentro de una visión muy ideológica de que, el equilibrio macroeconómico principal es el de los precios. Claro. Y allí hay que mantenerse de tal forma que las proyecciones a futuro de inversionistas y de producción, etcétera, inclusive de los especuladores mismos, sean más estables y predecibles cuando la inflación está en lugares bajos, y riesgo de aumento menores todavía, claro. ¿No? Entonces más o menos anda por ahí, pero siguiendo entonces las actividades agropecuarias también fueron las otras que crecieron, que se recuperaron de la sequía, o sea que el rebote también fue para sector agropecuario, y de los servicios públicos, porque en este trimestre fue el ajuste salarial. Claro. Entonces ahí infla la actividad de los oportuno, ¿no? También ajuste, sí, claro. que en tiempo de elecciones, ¿no? Para que parezca, ¿no? Que recientemente estamos con más plata en el bolsillo. Sí. Entonces, como decíamos al principio, Andrés, podríamos calificar a esto, como decíamos en el artículo de Matías Margo, se quedó en el rebote. ¿Por qué? Porque después de esto, es decir, tuvimos un 7% de caída, más del 7% de caída en la pandemia. Después de eso, que eso fue en 2020, en el segundo trimestre de 2022 estaba recuperado y con un 1,8% por encima. Básicamente se habían recuperado los precios internacionales, la demanda internacional, que también tuvo su rebote post-pandémico, y el comienzo de la instalación el comienzo de funcionamiento de UPM, la inversión misma, etcétera, ¿no? Bien, eso ayudó a esa recuperación. Ahora, después del 2022, del medio de 2022, del segundo trimestre, ya ahí se quedó. Al 2024, que son los últimos datos,
creció solo un 1%. O sea, aquel 1,8 que estaba por encima del 2019 ya en 2022, le agrega solamente un 1%. Claro. Sí. Ahí prácticamente tú ves una línea casi después de ese registro. Y es indudable que las políticas económicas que no tuvieron un norte definido y la cuestión internacional que también se estancó, dejó que ahí nos quedáramos. Pero lo interesante de esto se quedó todo el mundo. Es decir, todo el mundo hizo aquella B del rebote. ¿Sí? ¿Se acuerdan con la Arbeleche armada de la B? La famosa B corta. La B corta. Sí, exacto. ¿Sí? Que según ella lo iba a hacer en muy poquito. Duró un poco más. ¿Sí? Pero se dio la B. ¿Sí? Después de esa B, ¿qué pasó en el resto de los países? Todos hicieron la B. Todo el mundo hizo el rebote porque es una situación económica en la cual frente a un fenómeno inusitado y no previsto, cuando se recuperan las mínimas condiciones de funcionamiento en la economía, ahí está lo que se denomina el rebote, ¿no? Bien, ¿qué pasó en el resto de América Latina? Bueno, lo cierto es que según los datos de la CEPAL, que clasificó de acuerdo a la variabilidad del PBI del 23 con respecto al 19, o sea, la actividad económica que hubo en el 23 con respecto a la prepandemia. ¿Qué pasó? ¿Cómo se recuperó? Bueno, desde más bajo hacia arriba, ¿sí?, está Uruguay último, 2,7. ¿Sí? Que más o menos es lo que da el cálculo nuestro. Habíamos dicho más 1,8, claro, ¿sí?, y más el 1% después. Eso nos dio 2,8, 2,7, más o menos es lo mismo. Uruguay 2,7, Argentina 3,1, penúltimo, antepenúltimo Perú con 3,1 también, y bueno, no sé cómo decirlo, Bolivia 3,4. Mira. Sí, esos son los 4 últimos lugares. Es decir, además del estancamiento, no es un estancamiento que digamos que, no, pero le pasó a todo el mundo. ¿Sí? Claro, puede decir, exacto, le pasó exacto. a todo el mundo. No a todo el mundo le pasó. ¿Sí? Y nosotros fuimos la peor performance. ¿Sí? Los mejores, Costa Rica, 13%. Mirá. 13% por encima. Colombia, 11%. Ecuador, 8,3%. Paraguay, 8,2%. Y Brasil, 7,4%. Aquí tiene mucho que ver también, Brasil no venía bien, pero el impulso de Lula, que le dio toda esa actividad, que recuperó actividad estatal, recuperó consumo, recuperó actividad interna, lo está poniendo en los primeros lugares de crecimiento del continente. Hasta ahí vamos, entonces, con, digamos, el análisis macroeconómico, ¿no? Ahora, nosotros hacíamos un subtítulo que decía: el consumo salva de la recesión. ¿Sí? El consumo, que particularmente en el periodo del Frente Amplio fue un elemento componente del crecimiento, eso fue una cosa importante, que se desligó después en este último periodo, a partir de los 2020 en adelante. El consumo se había desligado de lo que era el crecimiento, y no tuvo mucho que ver en el rebote, sino que fundamentalmente fue la experiencia y el comportamiento internacional.
El consumo se debió pasó lo siguiente, es decir, el ajuste salarial, como decíamos, se dio básicamente con un acuerdo empresarial-gobierno de un ajuste muy fuerte, hasta el 2022, en un marco de crecimiento de la economía. Claro. O sea que indudablemente fue un crecimiento. Recuerda que ni siquiera hubo un compromiso para el gasto adicional que incluyó todo el COVID, un compromiso solidario del sector empresarial, ¿no? Claro. El gobierno gravó los salarios públicos, es cierto, el salario público medianamente alto, ¿no? Sí. Pero gravó los salarios públicos. No llegó a gravar, podría haberlo hecho a través del IRPF, había distintos mecanismos, podría haberlo hecho de la misma manera a los salarios más elevados de la actividad privada, y no lo hizo. Recuerda aquella famosa que quedó en el recuerdo de los malla de oro. No, te preguntaba por esto, también pensaba en que en alguna de las columnas lo hemos tratado, esto de aún el crecimiento y a un mínimo, o sea, aunque sea poco crecimiento, también importa cómo se distribuye, ¿no? O sea, sí, claro. Y ahí viene lo que sigue, ¿no? Exactamente. Es decir, un ajuste salarial desfasado del crecimiento, que no siempre se da. Esto se dio, se dio porque indudablemente las expectativas que se hicieron en aquel momento eran justamente, bueno, hacemos el rebote y ahí seguimos, claro, de largo. Y ahí podemos acompasar la recuperación salarial a la prepandemia con la continuidad del crecimiento. No se dio de esa manera, evidentemente no se dio de esa manera, pero los acuerdos estaban hechos, ¿sí? El salario siguió creciendo, y el empleo, que esto da casi para otra columna, cosa que Claudio Fernández, el economista Claudio Fernández, mañana saca un artículo en Mate Amargo sobre esto. Creció fundamentalmente, y eso está influyendo también en la cuestión salarial para adelante. Creció fundamentalmente con empleos informales y con subempleo. Claro. Sí, entonces ahí hay otra cuestión. Evidentemente que sí, el empleo aumentó, pero está aumentando salarios en salarios más altos. Claro. Y afectando con la informalidad y con el subempleo, afectando a los salarios más bajos, que era como tú decías, ¿no? Entonces, si tenemos tiempo para seguir analizando esto, fuimos a mirar algunos números de la CEPAL, ¿sí? Porque hay, digamos, cierta descontinuidad en los números a los cuales podemos acceder del INE, ¿no? Con respecto a lo que era, digamos, los ingresos de los hogares por quintiles. ¿Qué son los quintiles? Es decir, si distribuyéramos en 20%, ¿sí? El 100% de la población. Ahora, esos 20% se van ordenando por orden de ingreso. Es decir, bien, los 20%, el primer quintil son los 20% más pobres. Más pobres. Luego sigue el otro 20%. Los tres del medio, que son casi, o digamos, el tercero y el cuarto, la famosa clase media. ¿Sí? Donde igual somos todos trabajadores, ¿sí? Y después el último quintil es lo que habitualmente se denomina el 20% más rico. Más rico. ¿Sí? Bueno, si nosotros tomamos el periodo 2007
a 2019, lo tomo de 2007 porque es la información que hay disponible, ¿no? Entonces, para cubrir casi todo el periodo del Frente Amplio. El primer quintil ganó en participación en todo el ingreso, en lo que hay para repartir. Exacto. Que se llama ingreso disponible, ¿sí? En lo que hay para repartir. El 22% mayor. Es decir, que el 20% más pobre se repartió un 22% más de ese 100%. El segundo quintil, un 14% más. El tercero, un 9%. El cuarto, un 5%. Y el último, porque era el que iba a compensar, el más rico, menos 14%. ¿Sí? Es decir, hubo una distribución de arriba hacia abajo, evidentemente. Entonces, si ahora nos vamos a si en 2019 avanzamos, el nuevo periodo, a 2022, en el cual, como decíamos, solo creció un 0,6%, sí. Se da la situación totalmente al revés. El único que crece es el sector mayor. Mirá. El 20% más rico aumentó su participación en la torta un 4%. El más pobre perdió un 7%. ¿Sí? Y los del medio sucesivamente un -3, -1 y -2. ¿Sí? Eso nos dio haciendo 2019-2022. Ahora bien, últimamente, no sé, hará 10 días, tal vez 15, se hizo casi viral un estudio que hizo la consultora Exante, donde en una gráfica se compartió prácticamente por redes sociales en todos lados, ¿no? Ella hace el mismo cálculo, pero con datos 2019 a 2023. ¿Sí? Ahora, para el 20% más, para el 20% más rico le da lo mismo, más 4%. ¿Sí? Ahora, para el 20% más pobre, coincidente con esto que veníamos diciendo, que en el último año fue donde se ajustó más el salario, en lugar de -7, como nos había dado nosotros hasta 2022, le da -2%. ¿Sí? Eso es coincidente con lo que veníamos diciendo. Claro. Y los del medio, -1, -1, -2. Quiere decir que, excepto todos perdieron participación en el reparto de la torta del 2019 en adelante, hasta el 2023. Este está más actualizado. Podemos decir que la torta se repartió, pero para los pobres no alcanzó. No. Repartió, siempre se reparte. Repartió, ¿no? Siempre se reparte. Ahora se repartió rico. Repartió. Sí. Esta vez se repartió rico. Sin embargo, en los 15 años, no eran 15, porque eran de 2007 a 2019, pero los datos, si los tuviéramos desde el 2005, seguramente podrían haber sido hasta más favorables, ¿no? Exacto. Daban una situación totalmente diferente. Exacto. No, está buenísimo eso, esa comparación de bueno, que un poco mencionábamos, ¿no? El crecimiento y la distribución que hacia eso. Y digamos, tiene que ver con lo que pasó en las internas, a mi juicio. Claro, exacto. Sí, porque algunos dicen, bueno, que la campaña misma, que no, pero la sensación térmica, como se le dice. Y a pesar de que pintaban, ¿no? Que no le afectaba nada al gobierno y que iba todo, o sea, bueno, algo, se ve que algo esto en la población impactó de alguna manera, ¿no? No tengo ninguna duda. 17:31 aquí en la República Argentina. Nos vamos ahora a la tanda, última tanda aquí en De Favor.